Queridas hermanas y hermanos, de nuevo nos encontramos para tener una meditación en la palabra del Señor. Qué privilegio más grande es que el Señor nos da, que en medio de estos tiempos tan llenos de crisis y de confusión, de dolor, nosotros podemos acudir y leer la palabra y encontrar en ella dirección para nuestra estabilidad emocional, para nuestra vida cristiana. San Juan, el Evangelio de San Juan, que fue escrito bastantes años después de que Jesús se había ido, como dice el Evangelio. Algunos creen que por el año 80 o 90, más o menos, han pasado muchos años. Nos escribe un relato que nos deja asombrados y felices por la manera como lo maneja. Resulta que Juan decide usar un método genial para compartir lo que él aprendió del Señor Jesús. No hay duda alguna que Juan fue un testigo presencial, y si lo inventó, qué maravilla de hombre para inventar. De todos modos, Juan establece 7 señales, escoge 7 señales. Señal quiere decir avisos, actos portentosos que Jesús hizo. La palabra que se traduce por señal significa actos que tienen como propósito enseñarnos, ilustrarnos. Y resulta muy bonito leerlos. Ya vimos que el primer milagro que Jesús hace es en las bodas de Caná de Galilea. Ahora viene un segundo milagro que se llama señal. Señal porque eso apunta hacia una realidad, a un signo. Y hay que fijar bien nuestra atención para sacar el provecho de lo que el Señor quiere decir con lo que hace. A veces nosotros cuestionamos todo lo que el Evangelio dice y perdemos entonces la esencia del mensaje. En este caso nos encontramos en el capítulo 4 de San Juan, después de que Jesús había estado con la mujer samaritana. Al regresar, como dice aquí el Evangelio, Jesús salió de allí después de los 2 días y fue a Galilea. Porque Jesús mismo había testificado que un profeta no recibe honra en su propia ciudad. Y cuando llegó Jesús a Galilea fue una novedad. La gente lo estaba esperando. Ya se había corrido por todas partes que él estaba ahí en la ciudad. Imagínense ustedes, qué maravilla. Y se nos relata aquí el caso de un hombre que trabaja para un rey, un hombre muy importante, que a la vez tiene un hijo y quiere aprovechar la presencia de Jesús para que le sane a su hijo que está enfermo. Es una enfermedad grave, no se dice cuál es. Posiblemente fue algo que no esperaban y para lo cual no había ninguna manera para sanarse. Como hoy. Hoy la gente está asombrada, preocupada por lo que está pasando. Y los científicos están estudiando con mucha tenacidad y poniendo todo su esfuerzo para ver cómo pueden salir de este trance tan tremendo.
creando alguna medicina. Ya han muerto muchos, pero esperan detener más y más el avance de la muerte mediante vacunas y mediante conocimientos. La gente pregunta, si Dios es tan amoroso y si el Señor Jesús es todopoderoso también, ¿por qué no sana a la gente de una vez por todas? Permítame decirte, hermana y hermano, que Jesucristo hizo las señales que apuntaban al reino de Dios, pero no a una fase milagrera que tenía que comprometerse con todos, porque si no se ponía en duda su veracidad y su ministerio. Es interesante cómo en Juan muy poco se habla del reino de los cielos. Sin embargo, se habla mucho de la vida. La vida es muy importante en el Evangelio de Juan. Y casi todas las señales de Jesús apuntan a la vida. Como en ese caso, hay un joven que está a punto de morir y el hombre, el papá lo apremia y le dice, vamos urgentemente, porque mi hijo está mal. Vivía un poco lejos de donde estaban, pero para Jesús no existe la distancia ni el tiempo. E hizo la maravilla, como dice el Evangelio. Cuando el hombre llega a la casa, salen todos sus empleados para decirle que tienen una noticia muy buena para él, que su hijo está vivo, que se curó. Y está asustado el papá, asombrado, y dice, ¿a qué horas fue más o menos? Y le dan la hora, y él retrocede en el tiempo y se pone a pensar a la hora que conversó con Jesús. Y fue más o menos en esa hora cuando la enfermedad se detuvo. Y cuando descendía, sus siervos salieron a encontrarlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿en qué momento fue sanado? Y ellos le dijeron, ayer la fiebre salió de él a la 1 de la tarde. Entonces su padre se percató de que esa había sido la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y su familia. Esta señal fue la segunda que Jesús realizó cuando fue de Judea hacia Galilea. La señal la llama Juan. ¿Qué hay detrás de esta enseñanza? Y muchos dicen, ¿y por qué no sana a todos los jóvenes? Miren, ahora están muriendo otros jovencitos, presa de una nueva enfermedad que ha salido. Y la gente está preocupada y desesperada. ¿Y quién no? ¿Quién quiere que su familia viva, muera? Nadie. Yo creo que ni usted, ni yo, ni nadie. Y a veces nos desesperamos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Queremos que las cosas salgan en el momento, cuando a mí me suena y me parece mejor. Pero el Señor no vino con esa idea de hacer cosas para el antojo nuestro, sino más bien para darnos una señal. Ya lo había dicho él, según el Evangelio, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que el hombre, naturalmente, no quiere morirse. Y yo pienso que tiene mucha razón, hermana y hermano, porque Dios no creó al hombre, según la Biblia, para que muriera. El hombre un día decidió escoger su propio camino, apartarse de Dios, introdujo el pecado en la vida de la sociedad
y viene la muerte como paga del desvío que el hombre ha hecho. La paga del pecado es muerte. Lo interesante de todos los pasajes del Evangelio es que no nos dan pie para que nosotros saquemos de ahí una doctrina de la sanidad divina, como prometen muchas personas. Vengan y aquí encontrarán ustedes la solución a sus problemas. Realmente no hay solución para los problemas aquí, porque todos los signos de las señales que Jesús hizo apuntan hacia un fin de la historia como la creían los judíos, lineal, no que se repetía, que daba vueltas, sino que vamos caminando hacia un final. Y todas las señales de Jesús se orientan hacia eso. ¿De qué le sirve a uno, por ejemplo, recibir X señal, X milagro en un momento, si sabe que después va a morir, que va a desaparecer? Entonces todo será igual. Pero de las señales que Jesús hizo, querida hermana y hermano, está el mensaje precisamente que el Señor quiere dar. Jesús tiene el señorío sobre el poder de la muerte y lo probó haciendo maravillas y resucitando el tercer día de entre los muertos. Ese era el sello por excelencia, la garantía por excelencia de lo que nos espera en el futuro. El hombre ha luchado por los siglos, por vivir eternamente, por no morir, pero la sentencia siempre está igual. La paga del pecado es muerte, dice San Pablo en Romanos. El hombre es presa de esa situación, pero camina hacia un fin. Un día cuando el Señor venga y le ponga fin definitivamente a todo. Lo maravilloso es que dice el Evangelio que para los que hemos creído en el Señor Jesús hay solución. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le resucitaré en el día postrero. Por ahora aquí estamos. No sabemos mañana. No sabemos lo que viene mañana. Pero si seguimos vivos, lo más seguro es que no lo vamos a estar más adelante. Pero no nos molesta tanto eso. Y gritamos con San Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. El temor desaparece entonces. Vemos con respeto la partida de muchas personas. Lo que nos duele de la partida de las personas es el sufrimiento al que son sometidos por causa de la muerte. Algunos mueren muy tranquilos, se duermen, se quedan tranquilos, pero hay otros que sufren. Dicen que esta tragedia de ahora que tenemos es dolorosísima. El solo hecho de pensar que uno muere asfixiado, ya eso lo hace detenerse y pensar qué horrible que es. Pero todo eso va a terminar gracias a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz y al resucitar, como dice el Evangelio, para nunca más morir. Y con Él viviremos y reinaremos, dice el apóstol Pablo. De manera que el futuro nuestro no es un futuro desdichado, no es un futuro de desgracia, no es un futuro negro, es un futuro seguro. Seguro porque el Señor no miente. Gocémonos, hermanos, gocémonos, hermanas, de haber creído en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que vino para dar vida abundantemente a todos, desde ahora y hasta aquel día cuando Él venga, para que estemos para siempre con Él. Qué alegría debemos sentir que el futuro nuestro está segurísimo en las manos de Él, que caminamos hacia un final
Puede ser que no lo veamos nosotros, puede ser que el Señor se tarda para regresar, que la parucía se detenga un tiempo. No sabemos nada, todos son especulaciones. No podemos darle señal a nadie exacta con el tiempo. Sí sabemos que así como el Señor vino después de tantos siglos, que se había anunciado su venida para morir por el hombre, han pasado 2000 años desde entonces. Y muchos dicen, mire todo el tiempo que ha pasado y no hay manera de que se cumpla. El apóstol Pedro nos da una leve esperanza cuando dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, Él no está sujeto al tiempo y que nosotros debemos confiar en el Señor del tiempo y de la vida. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Démosle gracias a Dios. Vivamos la vida que tenemos. Sepamos vivirla, aprovecharla, dar gracias al Señor. Cuidemos la salud, cuidemos nuestros cuerpos. Seamos amorosos y cariñosos con las personas que nos necesitan mientras llega ese momento tan hermoso. Todo el Evangelio de Juan y toda la vida de Jesús se resume en aquella magnífica frase de Hechos capítulo 10, versículo 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, el cual estaba con Dios y anduvo haciendo bienes. Esa era la señal de Jesús. Se dedicó a hacer el bien. Dediquémonos nosotros también a hacer el bien, a servir, a ayudar, a colaborar con el que necesita de nuestro amor y nuestro cariño. Este es un mundo hambriento de amor, un mundo hambriento de cariño, de confianza. Y si ciertamente a veces los hombres y los seres humanos nos fallan, y cuando más seguros estamos de su cariño nos dicen que se acabó, no sucede así con el Señor, porque Él es fiel y nos ama. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta aquel día precioso. Amén.